Está haciendo... Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 4 ya. Eh, Hoy, bueno, a esta altura ya estamos más que, digamos, interiorizados con relación al escenario de la retórica. El escenario es obviamente la mente humana y por sobre todo lo que hasta ahora estuvimos aprendiendo es que la conducta humana eh, es impredecible en muchos casos y por supuesto existen técnicas que hacen que la conducta o la mente tenga reacciones de acuerdo a estímulos. Hemos visto la historia, hemos visto cómo la ciencia trató de encarar el tema de la mente humana. En la clase anterior estábamos hablando de la tabula rasa, del buen salvaje, de la teoría de Descartes, el dualismo cartesiano. El objetivo finalmente es conocer en todas sus dimensiones, o por lo menos hasta donde se pueda, la mente humana. Hoy vamos a hablar ya sobre los recursos retóricos que nos van a ayudar a convencer. Hay que recordar que es la retórica, por definición, es el arte de convencer. Y bueno, para convencer, por supuesto, se tiene que recurrir a estrategias comunicacionales porque constantemente estamos transmitiendo una información a alguien. Esto va desde el lenguaje no hablado incluso, el lenguaje que le decimos lenguaje corporal, señales, incluso olfativas, o sea, no necesariamente se convence por las palabras, es lo que quiero decir. O sea, que también se recurre o se puede recurrir a otras estrategias porque la mente humana es un campo bastante complicado a veces y por eso se estructuran estrategias para poder lograr. Las figuras retóricas finalmente son como direcciones que ayudan a la palabra o a la estrategia de comunicación a llegar al objetivo. O sea, cuando nosotros usamos estas figuras, también llamados tropos, lo que se busca es direccionar hacia un objetivo. Utilizamos un sinnúmero realmente cuando uno entra en el campo de la figura retórica, es como empezar a entrar en arena movediza porque va metiéndose y es una cosa increíble. O sea que ahí cuando comenzamos a analizar la figura retórica, nos damos cuenta que atrasado está Occidente con relación a lo que eran sus inicios. Cómo se fue limitando el lenguaje, cómo se fue limitando la comunicación misma. Y ahí uno realmente se da cuenta cómo es que lo que se considera hoy progresismo fue atacando el lenguaje a los efectos también de reducir el entendimiento, de reducir la capacidad de razonar. Recién cuando uno analiza todo lo que implica la retórica, ahí uno dice, bueno, por esto Occidente realmente llegó tan lejos, ¿verdad? Algo que no tiene o no tuvo por lo menos en sus inicios otras civilizaciones y ahí vamos a ver justamente cómo llegó tan lejos la filosofía greco-romana o greco-latina. El primero que vamos a analizar, esto por supuesto tiene un fundamento en el instinto humano. ¿Por qué? Porque la forma más fácil de que una persona entienda algo es finalmente a través de estas figuras, porque cuando uno lo trata de explicar de la forma racional, el camino lo hace más largo. Una de las razones por la que Microsoft tuvo tanto éxito
fue justamente gracias a que descubrió o exploró el tema de la mente humana. Ese es un capítulo que muy pocos conocen, por lo menos, y es que imagínense lo que era antes de Microsoft. ¿Por qué Microsoft fue tan poderoso? Sencillamente porque recurre a figuras, literalmente figuras, no figuras retóricas, sino que figuras en el sentido de imágenes. Las imágenes que simplificaban, de hecho, la comunicación. Y si vamos en retrospectiva, por esta razón justamente los lingüistas del siglo XVIII, cuando estaban todavía en una carrera por descifrar los jeroglíficos, creían que los jeroglíficos realmente estaban diseñados como para unas mentes más primarias, por decirlo así, para no decirlo primitivas, mentes más instintivas, porque ¿qué es lo que se creía? Cuando uno observa un jeroglífico, se da cuenta que tiene la figura de un ave, de repente ¿cómo se llama esto? Escarabajo. Bueno, entonces dice, la creencia era de que se apuntaba a convencer a la gente por un significado y no por una fonética. Por eso es que estaban tan empantanados y que no podían resolver. A ver, por ejemplo, los emojis. Cuando uno envía un corazón o cuando envía una carita triste, que recurre a una figura que se llama pareidolia o Gestalt, esto prácticamente representa una persona feliz. Esto es simplemente un juego de líneas. Pero ¿qué significa para nuestra mente? Desde el punto de vista de la atención, bueno, está diciendo acá lo que ocurre es que vamos a tener, bueno, es un mensaje feliz lo que se está enviando. Bueno, esto es lo que creían que significaba el jeroglífico. Recién cuando un joven brillante, por cierto, que era un francés de nombre Jean-François Champollion, descubre que los jeroglíficos tienen fonética, es como que ocurre una revolución inversa. O sea que en jeroglífico uno puede escribir su nombre incluso, porque cada figura en realidad representa una letra fonética. Lo que se creía era justamente lo contrario, y es lo que le llevó, imagínense la diferencia. Microsoft recurre a una estrategia de lo que se creía que eran los jeroglíficos, las figuras, una ventanita, un cuadernito. Bueno, entonces, eso imagínense en el momento en que Microsoft comienza a elevar sus ventas. O sea que antes uno prácticamente tenía que ser un programador de computadoras, era muy difícil. Hoy día cualquiera prácticamente puede manejar, y de hecho que los smartphones, cuando uno analiza, cuando uno ve, todas las marcas tienen de esta forma. Es decir, son las imágenes las que finalmente terminan facilitando la comunicación. Imagínense si en lugar del simbolito de WhatsApp estaba escrito WhatsApp, por ejemplo. O sea, hubiera sido mucho más complicado. Eso también vemos reflejado en los principios de la propaganda nazi, los 11 principios hegelianos. Vemos que están utilizados muy hábilmente. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Por qué tiene ese efecto en la mente? Y sencillamente porque, bueno, esto a algunos les va a molestar, ¿verdad? Pero somos prácticamente como primates, ¿verdad? O sea, nos gusta, agarramos algo que brilla, nos encandila, nos atrapa. O sea, hay mucho de instinto en materia de comunicación, ¿verdad? Prácticamente, como vimos en el jinete del elefante, la proporción es gigantesca, ¿verdad? La metáfora se llama figura retórica, pero lo que utiliza son, digamos, una relación. Acá, como dice, la metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. O sea, la metáfora
¿qué es lo que hace? Comienza a utilizar la mente humana de forma asociativa. Es decir, cuando uno comienza a escarbar a eso, hace que nuestra mente prácticamente se relaje. Al relajarse, la comunicación se optimiza. Las figuras retóricas son demasiadas, pero acá solamente vamos a analizar algunas y después vamos a ir analizando con más detenimiento de la razón de su existencia, por decirlo así. La metáfora es diferente al símil o a la comparación en el sentido de que con el símil lo que tomamos, por ejemplo, un punto de comparación para poder, digamos, embellecer aún más nuestra exposición. Esto en retórica se llama ornatus. El ornatus, que es la capacidad de embellecer las palabras de modo a que sea mucho más sencillo convencer. Y esto tiene principios en materia de organización mental, porque si es que la mente, hoy sabemos por neurociencia que la mente humana lee patrones de comportamiento, o sea que la mente no es una cosa que, digamos, antojadiza o difusa. En realidad todo el universo que nos rodea, si nosotros vamos a verlo tal cual es, probablemente hubiéramos enloquecido hace mucho. Hay cosas que la mente sencillamente decide ignorarlos. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, la nariz. La nariz vemos perfectamente, solo que el cerebro decide ignorarlo por una cuestión de organización mental, porque nuestra mente está preparada para leer patrones de comportamiento. Por eso es que podemos comunicarnos, por eso es que existe el lenguaje, por eso es que la comunicación es mucho más avanzada y compleja que otras especies. Eso es la dimensión del logos con una fusión con nuestros instintos. Sí. Estamos viendo la metáfora, el sentido de comparación y como comentaba al principio, la retórica, la excelencia de la retórica se ha ido perdiendo en base a la popularidad del mensaje, ¿no? Entonces, mi pregunta, me gustaría saber su reflexión al respecto. Esto va concatenado con la popularidad al cual se quiere llegar al mensaje. Me explico. En la democracia ateniense, solamente los ciudadanos, que eran X y con una serie de características, podían votar. Con lo cual había una excelencia, había un culto a la excelencia. Según vamos pasando los tiempos, hasta desgraciadamente llegar a nuestros días con el reggaetón, por ejemplo, que se puede ver hoy en día, se está haciendo un culto a la mediocridad para poder llegar a más gente. Y con eso también se está perdiendo excelencia a la hora de usar la retórica, ¿no? Sí, de hecho que probablemente hay una asociación con el aumento de la población misma, quizás no tendría ese estudio científico. Lo que sí podemos describir es el hecho. El hecho es de que el consumismo que está llegando a extremos que nunca antes se vio en la historia, se está recurriendo a una simplificación cada vez más, digamos, atomizado del lenguaje. Hoy día pretender comunicar algo más allá de 30 segundos en un video prácticamente es misión imposible. O sea que por un lado, acá también entra la capacidad de quien está emitiendo el mensaje y por otro lado vemos que la vulgarización de la comunicación llegó a un extremo que quizás ni en el nacionalsocialismo habíamos visto. Justamente uno de los principios de Goebbels era la simplificación del mensaje. Cuanto más grande la masa, más sencillo el mensaje. Esto tiene muy bien estudiado un neurocientífico, etólogo, de apellido Dunkin, que es el que le da el nombre a la palabra meme, por ejemplo.
Hoy día los memes son el reflejo también de lo que son estas figuras, porque la comprensión, si bien nuestra mente está diseñada de esa forma, la simplificación del mensaje apunta a los instintos, no tanto a logos. Y los esfuerzos por convencer desde el punto de vista de la retórica son aún mayores hoy día, creo que, por lo menos eso es lo que yo pienso, porque si uno analiza de repente una música, ¿cómo es que en el siglo XV un Beethoven, por ejemplo, era tan popular? Bueno, nosotros decimos eso desde la historia, pero ¿cuántas personas le conocían realmente a Beethoven en su época? Hoy sí, porque se enseña en las escuelas, incluso podemos decir que sí, es muy famoso, pero en esa época, ¿cómo llegaba, verdad? La masificación de la propaganda. Y siempre va a haber una tendencia, esto es una relación directa con la masa, a lo que uno quiere llegar. Con el poder, o sea, se ha trasladado el poder desde las élites a la masa y por tanto el mensaje tiene que ser más popular y desgraciadamente en vez de subirle el nivel a la masa, bajar el nivel del mensaje. Sí, antes, por ejemplo, la comunicación, bueno, el estilo de la educación siempre fue elitista. Hoy día, la necesidad de los tiempos hace que hay cosas que sí se está conociendo más por una masificación. O sea, la estructura de la herramienta de comunicación es lo que cambió realmente. Sigue habiendo cosas muy difíciles de saber, como era antes, que hay cosas que el poder se lo reserva, pero es cada vez más difícil controlar la comunicación. Cada vez es más difícil. De que hay internet, eso es muy difícil. Pero todo tiene que ver finalmente con los métodos que se usan. La retórica es más el método que el mensaje propiamente. O sea que la ciencia busca resolver o ver algunos hechos, pero dando énfasis al formalismo, o sea, al método. ¿Cuál es el método que nos va a llevar? ¿Cuál es el mejor método? Todo finalmente se reduce a eso, al método, porque las élites o cualquiera siempre van a tener un monopolio. De hecho, que cambió mucho el mundo desde que se descubrió o se inventó la imprenta. Eso nomás vino a hacer una revolución gigantesca. La traducción de la Biblia trajo ni más ni menos que la decisión, por ejemplo. O sea, tuvo un efecto político. El efecto de la comunicación a gran escala tiene una consecuencia política. Y eso justamente lo estudian, o lo vemos en Orwell, en Huxley, que hablan de los métodos, el método restrictivo, el método de simplificación o el método de la banalización. Imagínense que, por ejemplo, esto era uno de los temores de Aldous Huxley. Él decía que la comunicación en el sistema capitalista es tan sencillo que existe tanta diversidad y eso finalmente embrutece. O sea que a medida que hay más información, la gente está más embrutecida, porque se amplía el campo de elección. O sea, tenemos tanto para elegir que nuestra mente quiere copiar todo y va atomizándose. O sea que quizás en un mundo donde haya más restricción, así como decía Orwell, sí hay una mejor calidad de lo que se comunica. En los sistemas dictatoriales, por ejemplo, hay una élite nada más que accede a eso. Pero eso les voy a enviar un material a Huxley versus Orwell, que si googlean van a encontrar, de hecho.
y ahí les va a mostrar cómo cada uno tenía una opinión con relación a la comunicación masificada o la comunicación restrictiva. Bueno, estas figuras retóricas sencillamente son herramientas para utilizar en la comunicación y vamos a llegar a comprender de cómo estas herramientas son realmente útiles a la hora de convencer. Estos son ejemplos nada más que le traigo, son ejemplos al solo efecto enunciativo, no taxativo, porque es inmenso. O sea, cuando empiezan a entrar en figuras retóricas van a encontrar es un océano realmente. Y ahí uno dice, ¿cómo se limitó, verdad? La alegoría, a ver, hay mensajes que nosotros queremos transmitir, pero necesariamente le tenemos que dar una forma porque no tiene una forma propiamente. Si yo les digo a ustedes la paz, ¿qué les viene a la mente? Una paloma, ¿verdad? O un olío. En realidad la paloma es la que más se utiliza. Bueno, la alegoría es un recurso retórico que le da entidad a las cosas que no tienen una entidad propiamente. La paz, la justicia, Dios. Cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Un viejito con barba probablemente, que en realidad es Zeus, ¿verdad? De hecho que Dios viene de Zeus, la palabra Zeus, que era el dios más poderoso de la mitología griega, y esa imagen es la que se queda grabada en nuestra mente. O sea, ahí se dan cuenta el poder de la alegoría. Si yo le dijera número 3, les digo a ustedes, ¿qué le viene a la mente? El número 3. 3. ¿Qué te viene a la mente? ¿Te viene algo parecido a esto? Sí, ¿verdad? ¿Y quién nos dice que eso es el número 3? ¿O el número 8? ¿O el número 9? ¿Por qué esto es 3? ¿Esto es 3 realmente en esencia? ¿Y por qué otras culturas lo grafican de esta forma? Por ejemplo, el latín. Bueno, esta es una figura alegórica que se utiliza en matemática, imagínense. O sea, se le da entidad a algo que no tiene una identidad por sí misma. Esa es la alegoría. El amor tiene una identidad propia, pero graficamos con un corazón, por ejemplo. Hasta ahora, bueno, en realidad es porque antes se creía que el centro de las emociones estaba en el corazón, ¿verdad? Por eso es que quedó esa alegoría, ¿verdad? Y otras tantas, ¿verdad? Ustedes van a recordar, o sea, ustedes van a saber cuántas otras figuras retóricas, o sea, para que vean la retórica cómo viene al auxilio de la comunicación pitagórica, ¿verdad? Que esto es de Pitágoras, ¿verdad? En las matemáticas. Entonces es un procedimiento retórico complejo, en el cual por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas se construye un concepto o una idea más amplio o más amplias. Ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. Hércules, directamente cuando uno dice Hércules, le viene a la mente fuerza, ¿verdad? Determinación, o sea, muchas cosas en realidad te pueden venir y ahí ves también lo que es la connotación. La connotación es el significado que nosotros le asignamos a algo. O están los significados concurrentes, en donde una misma cosa puede significar algo muy diferente de acuerdo al grupo meta que tenemos, ¿verdad? Por eso es que muchas veces, esto como les dije son solamente referencias y ya cada uno elabora su estrategia de comunicación de acuerdo al grupo meta. La alegoría es para que entendamos la figura y cómo funciona y cómo realmente tiene efecto a la hora de comunicar. Esto es
un recurso muy utilizado. Por ejemplo, Platón utilizaba la alegoría del carro alado. ¿Qué es lo que graficaba con eso Platón? Los instintos y las pasiones. Cómo es que el alma conduce a las pasiones. Es parecido al elefante de Jonathan Haidt, ¿verdad? Del jinete del elefante. La hipérbole. Esto es muy importante porque enriquece el lenguaje propiamente y muchas veces hay que entender también cuando uno utiliza un lenguaje sofisticado y muchas veces a fuerza de hostigamiento va dejando de lado también el lenguaje retórico o el lenguaje literario, las figuras literarias propiamente. ¿Por qué? Porque al simplificarse el lenguaje, cuando uno va hablando en forma, vamos a decir, elegante, es hostigado. Por eso es que muchos dejan de lado el lenguaje sofisticado. ¿Por qué? Porque somos gregarios y cualquiera que sale del común denominador va a recibir ataques. Por eso es que el orador debe saber perfectamente si quiere generar efectos en su comunicación, estudiar el campo en donde va a dar el mensaje. Porque si yo vengo con un lenguaje muy sofisticado en un populoso barrio, probablemente el mensaje no llegue. Primero, lo que no van a entender. Y segundo, que por una cuestión de gregarismo van a rechazar a ese que viene. Y atiendan bien que el mensaje no solamente está en el argumento, en la forma de vestir, en la forma de moverse, en la forma de mirar, porque el lenguaje corporal es tremendamente influyente. Si yo vengo y le miro así a la gente, ¿qué mensaje le estoy dando ahora? Son todos inferiores. Y estos gestos que nosotros hacemos, muchas veces nosotros ni nos notamos. Ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos haciendo eso. Es un instinto de superioridad que tenemos muchas veces. Y por supuesto que eso se ve estimulado cuando uno es más poderoso, cuando uno es más intelectual, cuando tiene alguna ventaja o cree que tiene una ventaja por otros, y finalmente por un método de defensa. Ustedes fíjense el pavo cómo hace cuando se ve en peligro, se hincha. O cualquier animal que están diseñados por la naturaleza para tener o para transmitir una sensación de superioridad, que es finalmente un instinto de supervivencia, como les digo. Entonces, todo eso transmite un mensaje a quienes nosotros estamos, a quienes queremos referirnos, a quienes vamos dirigidos. Puede causar antipatía. Exacto, puede generar puede crear un rechazo cuando realmente lo que quiere es entrar. Así mismo, un rechazo muchas veces uno quiere impresionar, uno quiere decir, bueno, ¿cómo sabe esa persona? Y les voy a enviar, porque a mí por lo menos, y no sé si ustedes también causan esa sensación, los ejemplos en las caricaturas, eso cómo se quedan, ¿verdad? Cuando uno de repente quiere decir algo sofisticado, recuerdo de un dibujo que no recuerdo el nombre, pero les voy a pasar, dice, le pone una almohada por la cara y le dice, nadie quiere a los intelectuales. Le dice, o sea, cuando vos querés impresionar, al contrario, quedás mal. ¿Y qué es lo que está en nuestra mente? Nuestra mente está de que efectivamente, wow, ¿cómo me van a admirar? ¿Cómo me van a...? Entonces, también son anomalías de la conducta cuando eso nosotros no controlamos y soltamos, como si fuera que soltamos nuestros instintos. Y por ejemplo está el complejo, o sea, son ya anomalías de la conducta, como les digo, como por ejemplo el narcisismo o el histrionismo. ¿Histrionismo qué quiere decir? Histrión es teatro en griego. O sea, seguramente habrán visto el estilo del griego, de los teatros griegos. Está acá en el centro
y alrededor muchos, porque estaba diseñado de esa forma por el eco. Está acá. Y el histrionismo quiere decir que uno es el centro de atención, o sea, todo el mundo le tiene que mirar. Las personas histriónicas son las personas que quieren llamar la atención a cualquier precio, no importa cómo, pero tiene que llamar. O sea, se dice que todos tenemos algo de histrionismo, pero cuando llegamos a un nivel donde la conducta ya es una anomalía, es ahí donde es una luz de alarma, ¿verdad? Son detalles que se tienen que tener a la hora de comunicar. ¿Qué es la hipérbole? Tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada. Los recursos retóricos, ¿qué es lo que buscan finalmente? O sea, vamos a ver muchos recursos retóricos. Buscan evitar la comunicación lineal. O sea, si yo comunico algo en forma lineal, sin exagerar, sin usar algún truco que llame la atención, que puede ser mi ropa, puede ser que me ponga un moño, puede ser algo que llame la atención. ¿Se acuerdan que la vez pasada le había hablado de esa persona que entra y tira su saco en el suelo y dice, lo que voy a decir va a hacer que olviden esto? El famoso sesgo de la primera impresión. O sea, nadie borra algo con la primera impresión así nomás. Entonces, ¿qué hace eso? Es otra vez un juego mental que le invita a estar atento a lo que va a decir. O sea, yo le estoy diciendo, miren lo que les voy a decir, va a hacer que se olviden de esto que acabo de hacer. Y uno dice, bueno, ¿qué será que va a decir este tipo? Y le prestan más atención. O sea, finalmente son estrategias para captar la atención. Y eso es lo que finalmente buscan las figuras retóricas. O sea, utilizar para evitar la comunicación lineal, porque en lo lineal es donde tendemos a desconcentrarnos. Fíjense lo que les voy a decir. Las rutas están diseñadas para evitar ese perfil lineal que tenemos. ¿Por qué tienen curvas? Claro, porque en una conducción lineal lo que tendemos es a dormir, ¿verdad? Entonces tiene una lógica también. ¿Sí? Nosotros, por acá, hipotáis ¿cómo era que se dice? Suicidio. Lo que quería es subsidio. Subsidio, claro. Entonces yo le dije suicidio, no, calla ya, voy a que tu marcha presidente se echa, ahora suicidio y mandó a hacer eso. ¿Entendés? Es un truco retórico. Claro. Un truco retórico. Totalmente. Es válido. Lo que dijo es que esta persona dijo, cuando lo que nosotros queremos es un suicidio, dice, ¿verdad? Y le corrige el dirigente, no, querrás decir subsidio. Pero si yo te digo subsidio, nunca más te vas a acordar de esto que te digo. O sea, entonces, cuando le ve suicidio, se va a acordar de suicidio. Que sí, son anclajes de la mente. O sea, son estrategias de anclaje que se utilizan en publicidad. Por ejemplo, cuando más ridícula la publicidad, algunos estrategias publicitarios recurren a eso, es para que la gente se acuerde. Yo, por ejemplo, hasta ahora me acuerdo de la publicidad que sacaba, creo que era Telecel cuando eso, el famoso qué monstruo. ¿Qué monstruo? Algo que nosotros decimos. Yo hasta ahora me acuerdo de esa publicidad que ya pasó 20 años. Y los argentinos son muy buenos en el tema de captar digamos, las cosas ingeniosas o los anclajes publicitarios. O sea que utilizamos algo que sale, que es disruptivo, y eso se queda. Porque es cierto, o sea, son muy buenos, son reconocidos en marketing son reconocidos como los mejores o de los mejores del mundo. Incluso conozco gente que va de Europa a estudiar a Buenos Aires en marketing y publicidad. ¿Por qué? Y habría que hacer un estudio para saber por qué, pero yo presumo que es porque la cultura les ayuda un poco. Pero si fuera solamente eso, debe haber una combinación de cosas que solamente analizando detenidamente podemos hacer. Yo puedo tener una intuición
de que es por la cultura, y yo estoy seguro que son solamente los porteños, no son el resto bueno, entonces probablemente hay algo de cultura en eso, porque en materia de comunicación la seguridad es primordial. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez, todo se basa en el instinto. Si una persona viene y comunica en forma o sea, con timoratos, no convence. Pero una persona viene, por eso es que los argentinos son muy buenos, son los porteños son muy buenos vendiendo también, ¿verdad? Se convencen y eso lo traen, no les digo en el ADN porque va a haber algo también de eso, pero culturalmente son muy seguros en lo que dicen. Así estén en el error más grande, y ahí también viene que el porteño es egocéntrico, nunca quiere perder, o el mejor negocio es comprar un argentino a lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. O sea, son chistes que se hacen con relación a algo que culturalmente es reconocido en el mundo entero. Y por eso es que quizás también influyen en sus productos, especialmente a la hora de convencer y del marketing. Pero igual ahí también tenés un elemento que es la creatividad. No es solamente la seguridad, sino que la creatividad es lo que hace la diferencia. Yo suelo ver las publicidades que también tengo una fijación justamente en eso. Quilmes, bueno, muchas que son geniales, pero bueno, es también para un... Desgraciadamente, desde que ha entrado la ideología de género en Argentina, ha bajado mucho el nivel. También. Sí, se ha destruido bastante Han perdido la creatividad para basar porque están limitados. Claro. Para basarlo en la popularidad, en lo más básico. Sí, así es. Es una pena. Sí, totalmente. Totalmente. Es algo que está causando estrago en Occidente todo, ¿verdad? Ok, entonces hipérbole se utiliza para exagerar y especialmente evitar una comunicación lineal, o que la mente vea todo lineal. O sea, que ningún discurso tiene que ser elaborado en forma lineal, porque eso aburre, eso de repente hace que ni siquiera logremos convencer. Por eso se recurre a los chistes, por eso se recurre de repente a mencionar, bueno, estas figuras, por ejemplo, el topoy que vamos a ver ahora, lugares comunes. Bueno, son muchos los recursos que se tiene a la hora de comunicar algo. La hipérbole es exagerar sobre algo. Te dije 1000 veces, entonces genera una... Hay una de Quevedo, si no vamos a claro. Para criticar a alguien que quería criticar en sus panfletos que se vendían en el siglo XVII, comentaba de que en vez de decir que tenía una nariz grande, decía que era un hombre a una nariz pegada. Una nariz pegada. Un hombre a una nariz pegada. Ajá. Como que él estaba pegado a una claro, nariz. Sí, sí. Nariz. Sí, claro. Es como decimos, este es un ñoquis con carne, decimos, no, esto es carne con ñoquis, o sea, dar más énfasis a lo que es más grande, que también es un recurso retórico el énfasis, ¿verdad? Exagerar. La prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro, inanimado. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. Por supuesto, no hay lógica en esto, es totalmente patético, porque nosotros obviamente le dimos una connotación negativa a lo patético. Un discurso patético es un discurso que apunta a la emoción. Eso nomás es lo patético. A la emoción, al patos. Nosotros asociamos patético con algo malo necesariamente. Como una persona patética, una persona sangrona, como dicen los mexicanos, una persona emotiva. Pero en realidad es un recurso retórico. Los poemas son recursos que apuntan hacia el lado emotivo.
Se busca convencer desde la emoción. Víctor Hugo decía, el hombre es fuerte por la razón, las mujeres invencibles por las lágrimas. Nada más poderoso que un argumento emotivo, ¿verdad? La personificación, entonces, le damos una cualidad de persona, de repente a un animal, a una cosa. El faro me observaba, por ejemplo. O, a ver, puede ser el astro rey, le damos un cargo al sol, ¿verdad? O el rey de copas, decimos por Olimpia, por ejemplo. Y así, ¿verdad? Le damos una personificación a cosas inanimadas, por ejemplo. Bueno, esto está claro. Esto, como les digo, son enunciativos. ¿Enunciativo qué quiere decir en retórica? Enunciativo o taxativo. Enunciativo es cuando yo doy 10, cito 10, pero que puede haber más de eso después. Puede ser 20, puede ser 30, puede ser 100. Ahora, cuando yo digo taxativo, digo que más de eso no hay. Son 11 principios taxativos de Goebbels. No hay un 12. No hay un principio 12. Solamente son 11. Entonces eso sirve como una frontera cuando voy diciendo algo. ¿Iba a decir algo? Ok. Perfecto. Topoi. Topos quiere decir lugar en griego. Lugar común. Vuelvo al instinto. Somos gregarios por instinto. Entonces, cuando yo digo algo que engloba o invita a subirse al auditorio, eso genera más empatía. Aquí todos somos paraguayos, o todos somos españoles. Sí, estoy en España. Aquí todos somos cerristas. Todos somos iguales. Ese todos somos iguales es el gregarismo en su máxima expresión. Así mismo, ¿verdad? De hecho, que esa idea de todos somos iguales fue lo que motivó el error más grande en economía, en la escuela griega de economía, ¿verdad? Creían que el problema económico era la igualdad, apuntar a la justicia. Porque en el fondo lo que todos buscan es que los recursos sean iguales para todos, o sea, desde el punto de vista gregario, no desde el punto de vista racional ni económico. Se sigue insistiendo actualmente. Absolutamente. El comunismo. Sí, se sigue insistiendo, lo veo continuamente en páginas de Occidente, ¿no? Internacionales, de estadística, donde, por ejemplo, intentan crear un mensaje a través de una estadística donde hablan de los países con mayor desigualdad, claro, asumiendo que la igualdad es el problema económico. Exacto, claro. El camino a seguir es la igualdad. Claro. Estás asumiendo algo que es lo que comentabas en otra clase. Desde el punto de vista retórico es hasta perdonable, por decirlo así, ¿verdad? Pero el tema se agrava cuando los propios organismos mundiales utilizan, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la desigualdad de los países, no su pobreza. Es decir, si utiliza Gini para medir la desigualdad en Suiza, le va a salir que es el país más desigual del mundo. Pero Suiza no es el país más pobre del mundo, ni siquiera es pobre, ¿verdad? O sea que vas a encontrar personas que te ganan 100 millones de francos al año con personas que ganan 1 millón de francos al año. Ninguno de los dos son pobres. Pero la desigualdad es tremenda. Entonces te va a salir que es súper desigual. Por ejemplo, eso se utiliza como un truco retórico para obtener créditos, por ejemplo. A ver, Paraguay, si utiliza el coeficiente de Gini y con ese argumento va a pedir un crédito, le va a salir que es tremendamente desigual. Entonces hay que darle crédito. O sea, se utiliza para buscar una falacia ad misericordiam, que finalmente es lo que mueve a los políticos populistas, ¿verdad? Que cada vez están más enquistados en los diferentes organismos, ¿verdad? Son trucos. Traducimos topoi como lugares comunes. Viene de topos, como le dije. Y son principios argumentativos que aseguran el paso de un argumento a una conclusión
son las premisas más generales para justificar una determinada postura argumentativa. Aquí somos todos campesinos y tenemos que trabajar juntos para obtener ese crédito que el Estado nos va a dar. En guaraní, generalmente este tipo de argumento, ¿verdad?, que es muy conmovedor también, y al utilizar guaraní, el idioma, estamos otra vez acentuando el topoy. Claro, llega mejor por el topoy, porque se da cuenta, el que nos está hablando es un paraguayo. Y el instinto nacionalista, bueno, el nacionalismo es una corriente filosófica. En realidad el instinto gregario es, porque eso ocurre en cualquier país del mundo, no es solamente en Paraguay. O sea, uno va de repente, los nazis justamente crearon ese sistema nacional, el nacionalismo, nacionalsocialismo basado justamente en una supuesta superioridad con el resto del mundo y qué sé yo. Entonces, convence mucho. El topoy es una de las cosas que más convence. De hecho, que en los estadios solemos ver, viene un cantante y dice, o se pone la albirroja, o dice algo en guaraní, todo el mundo es enloquecido, ¿verdad? Eso es. Invitar al auditorio a que suba tu argumento, de alguna forma. Es muy poderoso. El topoy debe ser uno de los más poderosos métodos argumentativos a la hora de elaborar un discurso. Como extranjero, viviendo en Paraguay, me gustaría dar un caso que además a mí utilizo mucho el topoy cuando me quiero acercar o acercarme hacia una persona paraguaya. Le digo unas ciertas palabras en guaraní y ya la persona baja, sí. O sea, ya se abre completamente y me ve de igual a igual. Así mismo es. Qué sé yo, en marité. Decir algo en guaraní ya cosas así baja la defensa. Creo que sería también un ejemplo de topoy. Sí, es. Integrarme, de que estoy intentando integrarme sí. en su soy de los tuyos, le está diciendo. Sí, bueno, normalmente además suele ser bastante Paraguay suele ser cerrado al extranjero. Sí, bastante. Entonces, si ve que tú, porque tiene el miedo a que tú seas engreído, sí. Y entonces, desde que ve que tú quieres ser como él, hablando cosas en Paraguay, ya enseguida se te habla. Totalmente. Sería un caso también que considero que podría ser ejemplificante. Sí. Absolutamente. Ahí te das cuenta, ¿verdad? Por sentido común que la gente lo utiliza, quizás sin reparar en el poder que tiene eso, ¿verdad? El poder que tiene este recurso retórico es enorme. La hipotiposis. Esta virtud retórica, este recurso retórico, es cuando realmente se ve la calidad del orador o si es que un escritor. Yo vi, por ejemplo, una autora que por primera vez leí a alguien que tenía esta facultad, era Taylor Cadwell, que escribió La columna de hierro. Es un libro sobre la historia de Marco Tulio Cicerón, un romano de la época de Julio César. ¿Qué implica la hipotiposis? Implica que tiene una facilidad de que el lector, o si es que es un auditorio, se meta de lleno al discurso o al escenario que yo le estoy describiendo. Pero para eso tenés que tener una facilidad para describir el lugar, hasta hacer que la mente huela, por ejemplo, utilizar todos los recursos retóricos para lograr que la mente entre en ese lugar. Incluso hacer que hasta pueda oler por la descripción que vos le estás haciendo. Entonces, ¿esto sería un recurso o sería un fin? Es un recurso, pero todos otra vez están concatenados. Está dentro de lo que son los recursos retóricos. El objetivo, por supuesto, es convencer, pero cuando usas la hipotiposis, estás usando varios recursos otra vez. Por ejemplo,
a ver, el símil, la metáfora, estás utilizando... La intención del receptor al mensaje. Sí, lo metes dentro. Dicen que, porque yo no leí los libros de J.K. Rowling, de Harry Potter, dice que tiene una facilidad, que ahí está justamente su virtud. O sea, no miren el mensaje, sino que cómo transmite el mensaje. O sea, a uno va a decir, no, pero es ridículo porque son magos y la magia no existe. No uses la lógica. Mira qué hace para convencerle a niños o adultos para tenerlos atrapados. En la lectura eso no es fácil. La lectura por lo general cansa mucho y por eso es que no todo el mundo es lector asiduo. Y lograr atraparte en una lectura, esa es la hipotiposis. O en un discurso lograr que las personas lleven su mente al lugar donde vos le estás describiendo. Por ejemplo, le hablas de la textura del pan, le hablas con tanto detalle que las personas parece que lo están comiendo. O sea, la descripción es tan vívida, esa es la palabra, vívida, que hace que la persona olvide todo lo que hay a su alrededor y se meta de lleno a lo que uno está diciendo. Es un esfuerzo. Yo recuerdo una película, no recuerdo el nombre, pero utilizó este recurso de genial en donde una niña, bueno, en la época en donde Estados Unidos, bueno, hasta ahora todavía el racismo es muy fuerte, ¿verdad? Pero esta chica, esta nena, era una nena de color, negra, y unos jóvenes le violan, está en un parque, la violan, le orinan, le tiran, bueno, le juegan a la niña, ¿verdad? Le juegan todo, y el papá se va y le mata al autor. Y el papá, por supuesto negro y con toda la estructura en contra, es llevado a juicio. Por supuesto el jurado ni lo quería escuchar porque era negro, o sea, estaba condenado literalmente. Y el abogado, el esfuerzo que hace el abogado para defenderle, que no era negro, recibía amenazas, el Ku Klux Klan, quemaron su casa para que no lo defienda, ¿verdad? Y en el momento del argumento es donde realmente para entender lo que es la hipotiposis es genial. Él dice, al jurado, por supuesto, hay un sistema jurado, se dirige al jurado y le dice, imagínense, porque todo el mundo sabía quién era la víctima, era una nenita. Dice, imagínense que estos jóvenes vienen en una camioneta, se bajan de la camioneta, la niña está jugando en una hamaca, la violan por turno, le revientan la lata de cerveza por la cara, se queda ciega a un lado de su ojo, ¿verdad? Hace una descripción brutal de todo lo que pasó, así con un detalle impresionante. Pero por supuesto le dice, cierren los ojos, le dice. Cierren los ojos, imaginen cuando llega esa persona en la camioneta y empieza a describir todo. Imagínense que ella ya no va a poder tener hijos porque le destruyeron la matriz. Toda la descripción. Y al final le dice, porque claro, ellos seguían asumiendo que era la nenita. Ahora le dice, imagínense que es blanca. Brutal. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba asociando ese hecho a la nenita negra, porque ya sabían que ahora le dijo, cambien la nena y pónganle a una niña blanca ahí. Imagínense, porque yo le estoy hablando de otra niña. Y ahí es donde, sin darse cuenta, todos ya entraron en su relato, pero si le decía de entrada, imagínense que esta es una nena blanca y vienen estas personas y automáticamente por un mecanismo de defensa ya vas a rechazar eso. Porque es blanca y bueno, y vos ya tenés un sesgo cognitivo de que querés condenarle al negro. O sea, es genial. O sea, es una forma de convencer, o sea, los convence con una estrategia retórica.
Ellos no se dan cuenta que están entrando en su juego porque creen, por supuesto, que le está hablando la nena negra. Entonces sí atienden todos los detalles. Pero la retórica es muy importante en los abogados norteamericanos. Sí, acá también, ¿verdad? Lastimosamente que acá no... Acá también tenemos juicios orales, pero nuestros juicios orales son más leer el alegato, no se apunta tanto a la parte retórica, escénica, es más una lectura, es más, no se permite, incluso está en el Código Procesal Penal, pero igual la gente lee su alegato, o sea que no llegamos. Es que la práctica, imagínate que en Estados Unidos hay una tradición ya de siglos, porque esto viene del common law inglés. Entonces, es algo que ya tienen muy bien, digamos, culturizado eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. La hipotiposis es una figura retórica que consiste en un tipo de descripción muy vívida que pinta algo lejano o poco relacionado con el público de forma patética, emotiva, o muy emotiva ante los ojos, los oídos y la imaginación de ese público como si estuviese presente y asistiese a ello. Lograr esto no es fácil. Acá es donde ya se ve la calidad del orador o del escritor, si es que es una obra literaria. La metonimia, una palabra adopta un significado más amplio y cambia el suyo de manera momentánea. Ejemplo de metonimia sería, me gusta la rubia espumante. ¿A qué está haciendo referencia? A la cerveza. Claro. Es para darle una jocosidad, porque no también, ¿verdad? Entonces nosotros asociamos y ya su imaginación le va a decir todo lo que ustedes pueden suplantar, ¿verdad? A la hora de establecer un argumento o de plantear un argumento. Aquí se entiende que lo que le gusta al emisor son las cervezas. Sinedoque consiste en la sustitución de una parte de la cosa por la cosa entera, o por el contrario, de la totalidad de la cosa en lugar de una porción de la misma. Venderemos 30 cabezas de ganado en la próxima feria. Se refiere a 30 animales enteros, por supuesto. O sea, estoy haciendo nada más que, es una forma, digamos, de fijar. Todo esto, como les digo, lo que busca es un anclaje mental. O sea, como para darle más, no solamente sentido, sino que se quede grabado. Buscar que el mensaje se quede grabado. ¿100.000 qué? Mango. Ah, sí, claro, sí. Lo sustituyen por la moneda, por peso, así es, tal cual. Por ejemplo, no creo, pero el pie, como medida, la medida británica, el pie y la pulgada, sería un ejemplo de sinedoque. Sí, porque de hecho que antes se medía por pie, claro, sí. También esto se conoce como epónimos también. Bueno, los epónimos en realidad son los nombres que se quedan en sustitución de las marcas. O sea, las marcas, por ejemplo, que vinieron a sustituir, o Champion, o en el caso de, ¿cómo se llama esto? De los que linchaban, ¿verdad? De linchamiento, ¿verdad? Que van sustituyendo el champion, como decimos acá. Antonomasia, sustitución de un nombre propio por una expresión, tal como Roma por la ciudad eterna. En Madrid, ¿cómo se le conoce por antonomasia? Pues Madrid, no sé, la puerta de Europa. Para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Para Latinoamérica sí sería la puerta de Europa. Sí, o Asunción, madre de ciudades. Sí, sí, antonomasia, esa es o sea, lo sustituimos por eso. Entonces, por antonomasia se va. La ciudad de las luces. La ciudad de las luces o la vieja dama. También.
Son nombres que tienen por antonomasia, o sea, que se lo ganaron. Son recursos finalmente retóricos. Énfasis, bueno, esto es muy famoso, ¿verdad? Poner énfasis en algo es resaltar algo. Lo que decimos utilizando ya el lenguaje informático, poner negritas a algo, ¿verdad? Ya cuando le resaltamos algo que queremos que la gente note. Entonces, el ejemplo es el mismo. La tempestad azotaba haciendo estremecer. La palabra Ejemplo, claro, ejemplo. Sí. Ejemplo es lo que más resalta porque está en negro, ¿verdad? Entonces, la tempestad azotaba haciendo estremecer los tejados a su paso. O sea que yo pude haber dicho la tempestad azotaba destruyendo las casas, por ejemplo, puedo decir. Pero quiero dar énfasis en los tejados, por ejemplo. Entonces, le doy énfasis al tejado. O sea, describo como que quiero que presten especial atención a donde yo... Esto es un ejemplo. O sea, ustedes vean esto como una dirección, como les dije, de lo que ustedes van a argumentar, y ustedes direccionan a donde quiere que la gente preste atención. Y ahí es donde usan el énfasis. Dar énfasis en yo puse el dinero y los demás no lo pusieron. Doy énfasis en que yo puse ese dinero. Y bueno, a veces también poner énfasis, esto también como todo, ¿verdad? Poner énfasis en algo que puede no caer bien, hay que tener cuidado, pero justamente el ejemplo que acabo de dar puede caer no muy simpático, ¿verdad? O sea, resaltar algo que tu objetivo es que la gente note, y muchas veces llegar a que lo noten puede ser no necesariamente positivo en mi argumentación. Puede caer mal también, ¿verdad? O sea que todo es relativo en retórica. Retórica es la relativización per se. Ningún argumento es igual a otro en el sentido de que todo está supeditado al auditorio, a dónde va dirigido. Muchas veces utilizamos recursos que son, por lo general, son del tipo lugares comunes, ¿verdad? El topoy, que para todo el mundo sirve, pero a veces también cuando yo utilizo ese argumento que a todos convencen y vengo, todos somos hijos de Dios, digo, ¿verdad? Me voy justo a una convención de ateos, por ejemplo. O sea que no necesariamente ahí les va a conmover eso, ¿verdad? Son cosas así que de repente tenemos que ir teniendo en cuenta cómo, ¿verdad? Tenemos un pequeño receso, ¿está? Entonces, continuamos enseguida. Hola. Ok, continuemos. Énfasis entonces, recurso retórico, que es lo que busca finalmente direccionar hacia donde nosotros queremos a nuestro auditorio. Ponemos énfasis en lo que buscamos resaltar. La ironía, si bien había una escuela griega que se llamaba ironía, que era de Diógenes el perro, esto es más bien, se da por una situación en donde se expresa lo opuesto, ¿verdad? Se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. ¡Qué buen bailarín eres! Se refiere a alguien que no sabe bailar. La ironía. Esto también puede constituir incluso todo un estilo. Todos estos recursos que estamos viendo, no pocos autores han tomado como un estilo propio. Por ejemplo, el de la ironía, uno que es muy clásico, bueno, dos en realidad que yo reconozco son los que más han trascendido. Uno es Voltaire y el otro es Oscar Wilde. Oscar Wilde utilizaba mucho la ironía para resaltar sus mensajes. Por ejemplo,
se puede perdonar la razón, se puede perdonar la fuerza bruta, pero ¿cómo perdonar la razón bruta? ¿A qué se refería? De que hay personas que utilizan la lógica para todo. Por ejemplo, no le puedes contar ni un chiste. Le busca la lógica a todo, ¿verdad? O sea, a eso él le decía la razón bruta, ¿verdad? O de repente, perdona a tus enemigos. No hay nada que los disguste más, decía. O sea que utilizaba un estilo ya, lo hacía propio, de modo a que fue o es, quedó como una marca personal. Así como hubo otros autores como Alan Poe, por ejemplo, que era la muerte su signo distintivo. Bueno, hubo actores que utilizaron la ironía como parte o su sello. Lo irónico pareciera ser que cala más, especialmente cuando va dirigido a un público, que esto también va asociado con el topoi. Yo me hago parte de un grupo de personas que quieren transmitir este mismo mensaje irónico. Por ejemplo, Aristófanes, cuando escribe su obra Pluto, era una obra muy fina, irónica, que apuntaba a los ricos de su época. Que los ricos eran los malos de la película para Aristófanes. Por supuesto, eso utilizando, ¿por qué digo topoi? Porque todo, o sea, el populacho también quería tirar sus aguijones hacia los ricos. Entonces, utiliza esa estrategia. Bueno, me asocio con el pueblo para criticar al poderoso, utilizando la ironía. La ironía realmente no es para todos. Hay que saber usarlo, por supuesto. No todos tampoco lo entienden, así como el sarcasmo. No hay forma, no hay punto límite realmente. O sea que si lo vamos a utilizar, hay que también tener en cuenta, como todo, el auditorio, el momento, qué es lo que vamos a utilizar. Al solo efecto enunciativo son las figuras retóricas. Cuando ustedes, si quieren, ustedes por supuesto enriquecer su argumento, sencillamente hoy gracias a internet pueden acceder a infinidad de figuras retóricas. Tienen para divertirse. Hay demasiado, están clasificados por forma, bueno, es inmenso. Es un mar realmente, así es que solamente les traje estas figuras retóricas. Después tenemos muchísimas, por ejemplo, las oscuritas, que es cuando uno quiere ocultar lo que está diciendo. Cuanto más oscuro el mensaje, menos lo digo sin decir, oculto mensajes. O la perspicuita, que es la claridad o el entendimiento que puedo tener en mis argumentos. O sea que apunto a una claridad. Por ejemplo, Goebbels decía, cuanto más grande el mensaje, más sencillo, no, cuanto más grande la masa, más sencillo el mensaje. O sea, la sencillez hace que se entienda mejor. Cuando le preguntan algo y no quiere contestar y habla de cualquier cosa. Falacia del pez rojo. Se desvía la atención. Sí. Falacia finalmente no dicen nada. No dicen nada. Igual también desviar a la prensa. Por ejemplo, todos usamos eso. Y entonces vos, sin que nadie sepa, en una noche desaparece. Pero la prensa se va a amanecer por tal cuenta que se cayó y se desvía lo que se estaba haciendo en otra cosa. Sí, se desvía. Una forma de desviar. En realidad, muchas veces el ornatus sirve luego para eso. De hecho, que sirve para eso, para no decir nada. Cuando vos embelleces demasiado las cosas y alargás demasiado o le pones demasiado flores,
el objetivo justamente es hablar mucho y no decir nada. Esto también refleja como una falacia de autoridad, porque, a ver, acá ocurre, lo voy a decir en guaraní, habla así como sofisticado, pero dentro de eso que no dijo nada, se genera, lo dijo con tanta seguridad que el ignorante muchas veces lo mira y acá decimos, bueno, ¿qué te pareció el discurso? Genial, brillante. ¿Entendiste algo? No sé, pero habló con tanta seguridad que me convenció. No es el mensaje, sino la forma en que lo dice. Usted no sé si nota, cuando por ejemplo habla mucho seccionalero, ¿no? Sí. Como se le suele llamar, siempre suelen hablar en el mismo tono alto. Sí. Un tono como hablándole a un... Es un código. Exacto. Sí. Efectivamente, sí. ¿Que eso se les enseña o simplemente es imitación a lo que han estado...? Es perceptivo, es cultural. O sea, la cultura por lo general, ¿qué quiere decir cultura? Viene de cultivar. Es algo que se hace en forma repetitiva hasta que se genera una... ¿Se acuerdan el ejemplo del mono? El mono que recibía el chorro. No hay una conexión de cuándo comenzó, ni quién lo comenzó, pero se lo hace todo en forma lineal. Si uno le pregunta, ¿por qué hablas así? No sé, siempre se habló así. O sea que es como un código. ¿Y prende? ¿O depende de qué tipo de público vaya dirigido ese tono, prende sí. o es rechazable? El tema es que esto también está muy estudiado. La democracia, una de las críticas que tiene la democracia, porque decía justamente Aristóteles, que era uno de los más grandes críticos de la democracia, decía que era la tiranía de las masas y que degeneraba siempre en demagogia, porque la gente no escucha argumentos, solamente escucha tonos. De hecho que los seres humanos no escuchamos los argumentos. Vos le puedes decir la misma cosa a una persona y depende del tono con que lo digas, lo va a ofender o no. Incluso le puede estar halagando, pero lo decís con un tono que, por ejemplo, ¿querés comer este pedazo de pan? ¿Querés comer este pedazo de pan? O sea que el mismo, claro, pero lo estoy diciendo de una forma despectiva en el segundo caso, ¿verdad? Claro, puede. Entonces, los tonos y entonaciones serían parte de la retórica. Es parte. De hecho que eso justamente lo que busca es apuntar al lado emotivo. Y la democracia está demostrada que es totalmente emotiva. No totalmente, pero en un 98% es emotividad pura. Los votos no son racionales. Por eso existe polcas, por eso, o sea, la música, las banderas, los discursos emotivos, los tonos, ¡viva! Ese viva cuando despierta el lado gregario. Si fuera otro modelo el que tuviéramos, por ejemplo, una monarquía, o no hubiera existido esos vicios, ¿verdad? Sí, claro, y el Partido Colorado, y el Partido Liberal, o lo que fuere, ¿verdad? Viva el rey. Sí, claro, sí, viva el rey también, claro, eso de cierta forma se busca también claro, se busca agarrar a las masas. La comunicación siempre tiene que ser emotiva a los efectos de generar esa empatía, sí. Imposible es hablar de una comunicación que no apunte a las dimensiones del ethos o el pathos. Pero no tiene que ver, para emplear los recursos retóricos, porque a lo mejor esa emotividad puede llegar a una amplia masa. Pero si te quieres referir a una élite o unas personas más cultivadas, esa emotividad no sería contraproducente. O también sí y no, porque la emotividad no está ausente en las personas intelectuales también. Solamente que es otro tipo de figuras la que le va a motivar o le va a dar emoción. Pero usted, por ejemplo, que es experto en retórica, usted
cuando le hablan de forma emotiva o cuando le intentan convencer de forma emotiva, no es como si usted ya estuviera viendo. No hay defensa contra la retórica. Yo te lo digo que hace rato vengo. Si una persona sabe tocar donde tiene que tocar, vas a caer rendido. Solo tiene que encontrar cómo. ¿Usted le afecta igual el victimismo? Hay que recordar el talón de Aquiles. ¿Le afecta igual el victimismo? No el victimismo, no. Si yo sé que la persona se está victimizando, pero existen momentos, es como la praxeología en la escuela austríaca. O sea que depende de demasiadas cosas. Por eso es que los austríacos, la economía austríaca, cree que la economía no se puede planificar porque la economía pasa por las personas. La escuela subjetiva de economía descansa en las personas, la escuela materialista en las cosas, en el oro. Al descansar en las personas son impredecibles. Yo no soy el mismo de ayer, ni mañana quizás, no sé cómo voy a estar. Puedo estar influenciado por el clima, imagínense, por el clima, por una música que acabo de escuchar, por algo que acabo de leer, por algo que vi. La palabra, por decirte así, quedó en nuestro léxico la palabra ambore. ¿Habrás escuchado la palabra ambore? ¿Sabe de dónde viene eso? Viene de un momento histórico, viene del... ¿Vos conocés el origen? No. Bore. Viene... Parece una mala palabra. Hoy sí asociamos una palabra que parece mala. Claro, pero ¿de dónde viene? En Zapucay existía una estación de tren donde estaban un capital inglés era capital inglés y estaba ahí se dice del señor que tenía mucho dinero y que estaba ahí, y los trabajadores. Como no hablaba bien castellano, a cada rato decía I'm bored, estoy aburrido. I'm bored, estoy aburrido. Ese momento, esa situación, el paraguayo que no habla ni castellano, apenas hablaba castellano, hablaba en guaraní, decía asociada con un momento de mala leche. Sí, seguramente cuando intentaba dar órdenes y no le entendía, el tipo decía I'm bored. No, claro, estoy aburrido estoy aburrido y estaba de mala ganas. En realidad estaba de mala ganas. Entonces, los paraguayos, que eran los obreros, ya sabían en qué momento ir a hablarle o no. Entonces le preguntaba, ¿le callé y imbore llegué, imagina? O sea, le callé imbore llegué, quiere decir, el viejo está in bored, porque I'm bored relacionada con estoy de malas. Y eso se quedó culturalmente. Hoy eso todo el mundo lo utiliza, claro. Pero tiene su origen, es un anglicismo, imagínense, un anglicismo pasado al guaraní directo sin pasar por el castellano. Entonces, todo depende del momento y de otros factores, de muchos factores. Por eso es que los precios son subjetivos. ¿Por qué yo compro algo? ¿Por qué no compro algo? Entonces, no está supeditado a la intelectualidad. ¿Por qué una persona que se jacta de ser súper equilibrada, de repente pierde el control? O de repente termina matándola a toda su familia. O sea, el elefante que se escapa. La mente humana es demasiado compleja para decir yo soy inmune a la retórica. Existe ahí cuando comenzamos a analizar, profundizar la retórica, vemos que es muy amplio. Vemos como cuestiones que me gustan, utiliza alguien, no sé, de repente uno se jacta de ser muy racional y viene y me habla, yo soy olimpista, me dice, yo también soy olimpista y con eso ya me compra, imagínense, o sea que ahí es muy subjetivo. Pero, con todo respeto, y acepto su humildad, ¿vale? Pero usted está mejor preparado para aceptar un debate y una oratoria al conocer la retórica, que por eso además estamos aquí, y ser más inmune a ciertos
recursos retóricos sí, que una puede persona ser corriente es mucho más fácil de manejar. Acepto su humildad en que, no, entiendo el punto. En que no eres impermeable. Perfecto. Entiendo el punto. No existe la persona impermeable. Pero si eres capaz de manejar mejor un debate o un intento de compra de tu voluntad que una persona que no sabe retórica. Virgilio por eso decía, homo sum nihil aliena me putos. Humano soy, nada lo humano me es ajeno. No hay, claro, porque la gente relaciona puto con homosexual, ¿verdad? Y le había explicado de dónde viene eso, ¿verdad? En realidad, puto es pensar, ¿verdad? Pero todos los seres humanos tienen un alto grado de patos y etos. Eso está demostrado. ¿Qué es lo que te va a disparar si difiere de los individuos? Yo sé que va a haber gente que no me va a comprar con ciertas cosas, pero hay cosas que ni yo sé. Que una persona que me estudia y viene y me plantea, capaz que me compra. Yo no te puedo decir que sí o que no. Sí te puedo decir que puedo detectar con mayor facilidad si viene una persona y utiliza cosas así comunes, por decirlo así, ¿verdad? Ni tanto siquiera. Pero de que todos tienen un punto, está demostrado. Hay cosas que te lleva por gregarismo, te empuja, la falacia ad populum, que porque es popular te lleva. ¿Por qué estás vestido ahora mismo? ¿Por qué estás vestido de esa forma incluso? ¿Alguien te obligó a que estás influenciado? ¿Sí o no? Sí, claro, sé que, pero está influenciado. En realidad sí es cierto, hay una pena que dice que el exhibicionismo, pero pudiste venir vestido como un griego antiguo, por ejemplo. Claro, o con pieles. Entonces, estás influenciado, a lo que voy es que hay muchas cosas que nos influencian sin que nosotros notemos. Y que lo hacemos porque por instinto, el instinto de supervivencia hace que nos comportemos mejor, mejor comportarse como el resto de la manada, porque si no voy a sufrir las consecuencias. De hecho que el instinto número 1 es el instinto de supervivencia. De hecho, el movimiento punk en los años 70 era ir en contra de eso. O sea, era ir... claro, en un segmento, pero... No, en la mayoría, sí. Pero había un segmento que quería romper con lo establecido, precisamente con esas modas establecidas o preestablecidas culturalmente. Claro. Y lo que querían era destacar. Sin darse cuenta que ellos mismos estaban claro. Los mismos que están criticando hoy supuestamente el estructuralismo del lenguaje y te hablan con ella y qué sé yo, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que ellos mismos están imponiendo otra vez otra forma de hablar. O sea, finalmente están otra vez influenciando. No podemos escapar a las influencias. Por eso es que la manipulación, la estrategia están diseñadas en base a la mente humana. O sea que todos los que desarrollan un argumento, el marketing, la publicidad, la propaganda, está pensado justamente en el escenario de la mente humana. Eso ya los griegos antiguos lo venían manejando, pero hoy la neurociencia tiene totalmente comprobado ese extremo, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia no existe, salvo que seas un androide, ¿verdad? Sí o sí siempre va a haber algo que te mueva al piso. Bueno, acá entonces ya vamos a entrar en otra esfera, otro escenario, en donde opera también, si bien los principios son los mismos, tanto en la publicidad y en la propaganda, es importante hacer una diferenciación a la hora de elaborar un argumento y para ver a dónde apuntamos. La publicidad y la propaganda, que muchas veces confundimos, a veces cuando estamos viendo una telenovela decimos, justo salió propaganda, decimos acá en Paraguay, ¿verdad? Que
en realidad es publicidad. La publicidad persigue que el consumidor lleve a cabo un acto de consumo, marketing. En la propaganda se persigue generar un cambio de conducta en el ciudadano. Muy parecido, pero finalmente la propaganda lo que lidera es una idea, el otro es un consumo. Se busca consumir o establecer un patrón de comportamiento también, pero dirigido hacia el consumo. El público objetivo es el individuo en la publicidad. El público objetivo es el grupo social para identificar al ciudadano como los valores del conjunto. Es también debatible, por supuesto, en la publicidad también apunta al gregarismo. Apunta a las mismas virtudes o a los mismos defectos que cualquier ser humano. Y finalmente tiene un fin comercial y el otro no tiene un fin comercial. La propaganda es más para política, cuestiones religiosas, de índole ideológica, por sobre todo, y que tiene como objetivo más bien políticos. Cuando hablamos de políticos, nos estamos refiriendo a su origen etimológico mismo, el administrador de la polis, pero que tiene que ver con lo social propiamente. Una propaganda que es más, que va más hacia ese sector, ¿verdad? Y entremos en lo que es el marketing o la manipulación publicitaria. Si bien hoy ya es un poco más sofisticado, quizás muy sofisticado, en el fondo los principios son los mismos, porque sigue siendo el escenario la mente humana. La mente humana siempre va a ser el escenario y es lo que mueve, puede generar, de acuerdo a la estrategia que uno hace, generar la necesidad de ese consumo. Algunos dicen que el agua se va a consumir más allá de la publicidad, porque no necesita publicidad y no necesita estímulo. Igual se va a consumir el agua. Pero ¿por qué finalmente hay otra vez agua, o sea, tipos de agua? Adelante. Tipos de agua, marcas, bueno. Y ahí es donde entra justamente a convencernos, porque siento que el agua es igual prácticamente, las características del agua es que no tiene sabor, que no tiene olor. ¿Cómo es que hay marcas otra vez, verdad? Bueno. Cada uno tiene su marketing en el sentido de poder trabajar. Cuando hay el P8, te ponen la etiqueta y el consumidor mira y de ahí elige. Sí. Y a veces mentalmente dice, ese es más bueno. De repente ahí entra la publicidad, en el sentido de que le entra para operan los sesgos. Así es. Gracias. Ahí entran los detalles. Ahí es donde entra la diferencia, porque apunta a los sesgos. De repente, morfológicamente hablando, puede tener la forma, el color de la botella. Y eso no tiene que ver necesariamente con el producto. De hecho, que si tenía que ver con el producto, Coca-Cola no hubiera vendido nada. La forma y todo lo que implica la publicidad que tiene encima, ¿verdad? O sea, la estrategia publicitaria que tiene encima. Que se siente tomar una Coca-Cola es más rico que Pepsi o lo que fuere, pero finalmente depende a qué segmento, depende de lo que busca el marketing. Son los conceptos. Ahí es donde entra justamente la calidad del experto en marketing, a dónde quiere apuntar, qué es lo que quiere ofrecer o qué quiere resaltar. Y muchas veces no se da cuenta, pero está utilizando todos los recursos retóricos que tiene a disposición y no, ¿verdad? Pero todo esto es retórica. Estos son algunos de los efectos, al solo efecto enunciativo nuevamente. Si ustedes entran a ver, hay miles de estrategias. En la parte comercial
diría yo que es uno de los escenarios perfectos para estudiar el comportamiento humano. De hecho, que la psicología es la profesión por excelencia dentro de la publicidad. O sea que los psicólogos comerciales, incluso que se especializan, por supuesto, en la conducta humana con relación a una marca. Y claro, los vendedores, ni qué decir, los vendedores son psicólogos por... Hay una serie muy buena, no sé si Mad Men. Más menos. Mad Men. Ah, no conozco yo. ¿No conoces? No. Esa fue un éxito total, las plataformas se las recomiendo y habla precisamente de bueno, la vida en particular, ¿no? Pero sobre todo el trabajo en una agencia publicitaria neoyorquina en los años 60. Y habla muchísimo de todo esto de la psicología, de cómo lograr llegar a abundar. Y bueno, y luego los temas personales, ¿no? De cada uno de los personajes. Sí. Pero sobre el tema es fantástico. Sí. Además es muy buena y la parte de propaganda propiamente política, el caso Donald Trump, por ejemplo, que fue muy estudiado desde el punto de vista, sí, exactamente. Tiene particularidades que si bien hay muchas cosas en común, por supuesto el grupo meta es diferente, ¿verdad? Pero la mente humana es la misma. Esto por lo general es una estrategia que busca un punto intermedio. Somos eclécticos por naturaleza. Por lo general no queremos tomar partido ni por A ni por B. Queremos, si hay un punto intermedio, siempre elegimos el punto intermedio. La izquierda y la derecha, hay un punto intermedio que se llama socialdemocracia, por ejemplo, y es el que más adepto tiene. O demócrata cristiano, porque es el centro, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a buscar un punto intermedio. Somos eclécticos por naturaleza, o sea, no nos gustan los extremos. La socialdemocracia es el que toma un poco del capitalismo y un poco del socialismo, de ambas cosas. Por ejemplo, permite el control de precios y también permite ¿cómo se llama? Permite también la propiedad privada. Sí, muchísimos dicen que son socialdemócratas, pero... Yo considero que, bueno, en el panorama europeo, al menos, la socialdemocracia sería, pues, en torno a un 65% socialismo y 35%... Ahí están las dosis. Efectivamente. Claro. Y la de democracia cristiana es un 65% de derecha y un 35% de izquierda. O sea, por ejemplo, el Partido Popular en España, que se llama de derecha, cuando no es de derecha, es de centro-derecha, sería una especie de... Está a favor del aborto libre, está a favor de la Agenda 2030, está a favor... Entonces te quedas porque son partidos populistas, no partidos de masa. Así es. Entonces se tiende a buscar el centro, que es donde está más la masa, como acaba de comentar. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de efecto señuelo, nosotros vemos que el señuelo puede estar incluso acá, puede estar en el medio o puede estar en el final. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Es que te va a apuntar a que, estratégicamente va a apuntar a que uno está obteniendo un beneficio extra. Acá hay una manipulación clara. Uno diría, bueno, yo elegiría el centro, porque el centro no es muy caro ni no es muy barato. Pero ¿qué pasa cuando ese centro está más cerca de lo más grande, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que quiere vender el comprador, el vendedor? Ay, perdón, ¿qué hice? Ahí, el más grande. Entonces, justamente, si yo sé que el punto intermedio, retóricamente, la figura, siempre voy a apuntar acá, pero ¿qué pasa si acá al lado lo que yo voy a obtener es muy poca la diferencia? Ahí sí va a romper mi estereotipo de ecléctico. Ahí es donde me va a hacer decidir por algo. Y así también hay otras varias. Por ejemplo, acá puede estar un tulipán, acá puede estar
el caso de la flor, el tulipán, que es muy caro. Y acá puede estar una rosa, un ramo de rosas, y acá puede estar, que puede valer, esto puede valer 10, esto puede valer 8, y acá está un ramo de rosas envuelto en un papel celofán y con una carta para que yo pueda escribir. Y lo más seguro es que la gente elegiría esto, ¿verdad? O sea, porque el mismo precio que el tulipán, pero tiene más cosas. Y yo lo que quería era justamente que elijan esto. ¿Por qué? Porque el tulipán es muy caro y la utilidad que voy a tener es más alta con esto. Por la rosa es más barata y mi utilidad se va a incrementar. Entonces yo pongo mis productos estratégicamente para generar. O sea, el punto es que el señuelo está preparado para que mi mente asocie con algo que yo quiero o de alguna forma me busca cautivar. En el supermercado, fíjense cómo, por ejemplo, los ciertos productos están estratégicamente ubicados. Cuando uno entra al supermercado, ¿dónde encuentra el pan? Por lo general. En el fondo. ¿Por qué creen que eso es? Porque se asocia. Digo, porque cuando vos compras carne, te tenés que llevar el pan. También puede haber algo de asociación. Menos en Casa Rica está en otro lado completamente diferente. El olor también. En realidad casi todos los supermercados tienen hacia el fondo, hacia atrás, pero ¿por qué? Pero no solamente el pan, sino todos los artículos de primera necesidad, la carne, el pan, o lo que es de consumo masivo. En Casa Rica está al final del circuito. Del circuito están las... Al final. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que vos recorras todo el circuito para ver si hay algo que puedas estirar en tu trayecto hasta el final. O sea, son, digamos, son posiciones que han sido estudiadas porque el consumo, el consumismo, nosotros tenemos por instinto, queremos consumir. Entonces, y siempre fue así, siempre. ¿Tiene algo que ver, perdóname señorita, el sexo También. Con que la mujer, por ejemplo, parezca tener más propensión, no siempre, obviamente, pero en el consumismo que el hombre? Sí, tiene que ver porque eso está explicado por el economista Milton Friedman. Lo que es más fácil gastar es el dinero de otros. Por lo general, ahora sí, con la sociedad capitalista, sí las mujeres tienen más dinero, igual ese instinto consumista ya está instalado. Pero dale tu tarjeta de crédito, por ejemplo, y dale rienda suelta. Esto no es un comportamiento lineal, o sea, es simplemente un comportamiento base. Porque también, claro, las mujeres inventaron la economía, las mujeres saben lo que es el consumo, ¿verdad? Pero sí, hay una cierta, vamos a decir, una cierta gradualidad en cuanto a gastar lo que no es tuyo. Hoy día no sé cómo debe estar con este sistema, con el sistema capitalista, por decirlo así, en donde más mujeres ya se han incorporado al sistema, ya consiguen sus propios recursos, ya son jefas, o sea, se han incorporado incluso más que los hombres. Es una falacia decir que las mujeres, hay menos mujeres trabajando o que hay más mujeres amas de casa, eso ya cambió totalmente. Por lo menos en las zonas urbanas, eso ya cambió totalmente, ¿verdad? Pero o sea, el efecto señuelo esto es simplemente un ejemplo, pero la estrategia se diseña de acuerdo al objetivo, a dónde yo apunto. Lo que yo le estoy diciendo son ya conocidos, ¿verdad? Lo que busco es que de alguna manera ayudarle a que elija más rápido o ayudarle o direccionarle a que elija lo que yo quiero. Y para eso hay muchísimas estrategias. La estrategia de esto de poner así el por oro, por ejemplo, por moneditas es la diferencia. Entonces yo siempre voy a querer elegir el medio, pero justo voy al lado que
es muy poca la diferencia. Voy a llevar nomás ahí, mirá la diferencia que hay. Es abismal, o sea, es mucho más grande. Entonces, voy a querer comprar esto que total. Entonces, el vendedor, por supuesto, siempre quería eso, ¿verdad? Quería direccionar tu mirada hacia ahí. Lo mismo como se ponen los productos en los supermercados y un sinnúmero de estrategias, ¿verdad? Este efecto de COI incluso sirve para hacer levantes a los hombres. Justamente algunos experimentos sociales, que yo siempre desconfío de los experimentos sociales porque simplemente muestran patrones de comportamiento, no quiere decir que eso va a ocurrir siempre. Esta era una persona que su propia imagen, su propia foto, escaneó y lo modificó. Hizo que fuera un poquito más feo. De hecho que él no era muy apuesto, este hombre. Y le empiezan a escribir ambos, él desde un perfil falso, pero él mismo era, a una misma mujer. Y como que estratégicamente la va llevando hacia donde él quiere. Prácticamente le pone en una situación para elegir. Mira, nosotros los dos estamos enamorados de vos, pero como hicimos una apuesta de caballeros, el que no sale elegido se abre y el favorecido te va a invitar a salir. Obviamente que él, quien es naturalmente, y le afeó un poquito a su otro yo, sabía que iba a ser él el elegido. Entonces esta mujer termina saliendo con este chico y dejando de lado al que él mismo modificó. Tiene sentido, eso no quiere decir que lo va a aceptar, sino que en el momento de presión siempre va a seleccionar o va a elegir, o cuando sea el momento de elegir, va a elegir hacia donde nosotros le llevamos estratégicamente. Señuelo, así de sencillo es. O sea que estos no solamente se utiliza en marketing, ¿por qué? Porque se trata de la mente humana que va a seleccionar pareja, que va a seleccionar lo que fuere. Si yo quiero que le elija no sé, si quiero aparentar más delgado, voy a caminar al lado de un gordo, por ejemplo. Yo sé que a la persona le gustan las personas más estéticas, más flacas, por decirlo así. Entonces camino a una persona más gorda. Son engaños nada más. No les digo que le va a resultar siempre, pero para que se entienda el punto. Efecto IKEA, que ya creo que hablamos acá, ¿verdad? Que lo que busca es que se sume o se comprometa de cierta forma a la elaboración de un producto. Esto, por ejemplo, las de recetas, algunos muebles, entonces hace que uno se encariñe más por el producto. Acá hay una marca, creo que se llama Exquisita, de bizcochos, ¿verdad? Que antes, bueno, esto en un estudio que hicieron, cuando ya venía todo prácticamente preparado el bizcocho, como que no generaba tanto orgullo por la ama de casa que presentaba el bizcocho porque era algo finalmente producido ya, ¿verdad? Ahora, si es que la ama de casa le pone los huevos, crema, bate, o sea, trabaja un poco más, ya siente como que es suyo. El Lego, por ejemplo. El Lego, sí, el Lego puede ser, porque no, el Lego Te obliga a fabricar tú vos fabricás y tenés como, especialmente a los coleccionistas, ¿verdad? Pero la mesa viene justamente de efecto IKEA por la mesa IKEA, ¿verdad? Porque uno fabrica y uno tiene supuestamente un cariño especial por esa mesa, por más de que no sea muy linda, pero tiene su lógica. Tiene su lógica porque nosotros apreciamos más lo que nosotros mismos hacemos. Todo esto son conductas base. Las conductas bases, por eso estudiamos la etología, por eso estudiamos los instintos,
porque finalmente son la base para todo lo que es la publicidad, el comercial, la parte de propaganda. Y muchas veces en publicidad se estudia estos efectos, pero como el ejemplo del mono, no saben por qué. Saben que resulta, pero no saben por qué. O sea, ¿por qué resulta esto? ¿Por qué la psicología plantea esto como algo que va a resultar en marketing, pero sin entender la razón? Y bueno, la razón es el instinto, ¿verdad? La ilusión de escasez, ni hablemos. Si es que alguien te plantea algo que ya no hay, eleva el precio especialmente. Y esto muchos dicen que necesariamente la escasez eleva el precio. No es siempre así. Yo les puedo traer una piedra y decir, esto es escaso. O no sé, algo que no exista realmente, les diga, esto no existe. Pero solamente porque no existe en otro lugar, ustedes me comprarían. No siempre. Ahora, si yo logro poner en marcha una serie de estrategias para direccionar tu deseo hacia algo que es escaso, pero que a la vez te va a sentir, o sea, te va a hacer sentir importante o te va a hacer destacar. Acuérdense del histrionismo, ¿verdad? Siempre queremos destacar, siempre queremos ser el centro de atención de algo. Algo que es escaso, un Lamborghini. No todo el mundo tiene, muy caro por supuesto. Una ropa de marca que si todo el mundo lo tiene, ¿qué sentido tiene, verdad? Y ahí es donde hace que el precio se eleve. O sea, cuando yo genero una sensación de escasez, hago que la gente asocie. La escasez, como les dije, es uno de los disparadores de la conducta atávica. Ante la escasez, sí o sí va a haber personas que tienen una conducta diferente. Hemos visto, por ejemplo, cómo en los países en donde hay mayor pobreza, el índice de criminalidad se dispara, por ejemplo, porque la escasez tiene un efecto sobre la conducta. El marketing, por supuesto, se utiliza para que se pueda acaparar ese producto, ¿verdad? Esto es el principio y se puede ver muchísimos ejemplos de escasez. La especulación, por ejemplo. Esa es una falsa sensación de escasez. Yo oculto todos los bienes y hago creer que hay 3 o 4 nomás. De hecho, que las grandes marcas utilizan este concepto. Entren en una tienda de Gucci, por ejemplo, no van a encontrar así carteras pegadas por todas partes. Van a encontrar uno así. Yo no sé si ha llegado aquí la fiebre de los Nike Jordan. Sí. Ya ha llegado. Pero, por ejemplo, en España se pelean, pero pagan fortuna. Sí. Chavales, bueno, obligan a los padres a pagar fortuna por unos tenis, por una zapatilla que se crea, pudiéndola producir en mayor escala, sí. Lo producen en poca escala para... En exclusividad. Sí. Sí. Y bueno, eso lo hacen saber a través de la publicidad, pero fíjense este fenómeno. Las tiendas de alta gama que venden carísimos sus productos, que no sé, se me ocurre Gucci, no sé si ni si el más caro, debe haber mucho más caro, no sé, Philippe Patek. Entren a su tienda, no es que van a encontrar todo aglomerados ni todo, o sea, son tan pintorescos pintorescas estas tiendas que van a encontrar así una cartera en todo, seguramente en todo el establecimiento, pero de una nomás estamos hablando. En realidad tiene miles seguramente en su depósito, ¿verdad? Pero la sensación que te genera ahí, ya no hay acá. O sea, es una sensación finalmente. Vamos a aprovechar y llevar. Claro, voy a aprovechar y voy a llevar, claro. Hay otros trucos para hacerte sacar esa conclusión, ¿verdad? Lo que decís, oferta solo por hoy, miedo a la pérdida. Si es que hoy no llevo, pierdo esto.
muy utilizado en marketing, basado justamente en ese miedo de la pérdida de oportunidad. Llame ya o en las próximas 48 horas usted ya va a perder todo, claro. Por hoy, solo por hoy. ¿Pero por qué hoy? Y no sé, se me ocurrió. Hoy nomás, pero debe haber una justificación racional para decirme que solo hoy vas a vender el puchero más barato. Se me ocurrió nomás. Claro, tiene un objetivo, por supuesto, ¿verdad? Pero no es un objetivo lógico. Lógico desde el punto de vista económico, sí, pero lógico en el sentido de la conducta humana, no, ¿verdad? Y el juego de los precios, por ejemplo, Black Friday, solo por hoy también, que está asociado al solo por hoy y la oferta, pero solo por hoy a este precio. El otro es solo por hoy, hoy nomás voy a vender este producto, pero solamente hoy a este precio. Después siempre va a estar, pero precio más alto. También los famosos 999 guaraníes. Te da una sensación de que es más barato. Claro, en vez de decir 1000. Ya no son 4 dígitos, sino 3 dígitos. Claro, exacto. Ya genera una sensación, algo se mueve. De hecho que esto, la teoría de los precios puros, está estudiado por la Escuela Austríaca de Economía. Se llama catalaxia. La de los precios Puros. Catalaxia. Es muy apasionante la teoría de los precios puros. Ahí te das cuenta que es totalmente irracional, totalmente subjetivo. Uno puede decir, bueno, el precio del agua se forma en forma subjetiva porque aquí donde hay abundancia, te puede costar una botellita de agua, te sale 5.000 guaraníes. Pero en el desierto va a costar 1.000.000 o 100.000 dólares también, dependiendo si te está por morir, ¿verdad? Ahí hasta hay una explicación racional. La escasez, te vas a morir, bueno, listo, está bien. Pero hay precios que son absolutamente irracionales, que están movidos por una moda, por un disparador. Por ejemplo, la tulipomanía que llevó a la quiebra a Holanda, que fue tulipanes que se vendían, o los bitcoins, o sea, hay cosas que no logramos. Yo siempre los comparo. Sí. A mí me parece los bitcoins efectivamente un ejemplo de la tulipomanía Sí, de Holanda. claro, Semper Augustus. Investiguen qué es esto. ¿Saben qué era Semper Augustus? El nombre de un tulipán que nunca existió, pero se vendía a precios exorbitantes. Nunca existió esa flor. Por eso es que los pintores holandeses pasaron a la fama, porque eran contratados para hacer brochures. O sea, los brochures son los catálogos. Pintaban tulipanes y la característica, o sea, la particularidad de los tulipanes es que ninguno es igual a otro. Son muy particulares cada uno y además usaba la realeza y qué sé yo. O sea que se generó una fiebre y en los bares se vendían las papas, ni siquiera la flor, la papa, la expectativa de lo que iba a ser un tulipán, ni siquiera el tulipán propiamente. El bulbo, claro, la papa que le dicen. Entonces uno decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se generó esa fiebre? ¿Y cómo es que sale esa expectativa al no haber, al no existir? ¿Cómo es que vos vas a pagar algo por lo que ni existe siquiera? Y hasta ahora ustedes pueden googlear, van a ver Semper Augustus, una flor así muy linda, pero nunca existió. O sea, se pintaba, los pintores recibían una buena paga para hacer, de acuerdo a su creatividad, la flor más linda, pero no existía. Y vendían y vendían y revendían y revendían y generaba una barbaridad, ¿verdad? Y uno dice, bueno, el diamante, ¿cuál es su valor de utilidad? Si me decís, bueno, yo voy a utilizar para usar un taladro, bueno, listo. No existe nada más duro que eso, ¿verdad? Pero no es eso lo que mueve. O sea que
es esa sensación de escasez quizás. Y yo diría que ni siquiera es lo más bello que existe. O sea, hay piedras que quizás sean más bellas que el diamante, más bello que el diamante, pero por alguna razón tiene esa popularidad. Y bueno, y así. La catalaxia, ¿qué te dice? Que los precios son información. El precio, si uno va a definir qué es tráfico de información. Y ahí es donde entra la retórica, ¿verdad? Ahí es donde podés hacer cualquier cosa, Bitcoin, de lo que se les ocurra. Si ustedes logran convencerle a alguien, por eso es que el vendedor tiene que ser un retórico por antonomasia, ¿verdad? O sea, tiene que ser un vendedor, o un pastor, o un cura. Tienen que ser buenos retóricos porque finalmente son como pastores que están detrás. O cualquiera realmente que esté dirigido a un grupo, cualquiera que va dirigido a un grupo, tiene que conocer estos principios. La catalaxia, entonces, si quieren conocer más sobre subjetividad, ahí se van a dar cuenta qué tan involucrada está la retórica en la economía. De hecho, que el padre de la economía decía, la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo. Adam Smith. Imagínense, cosa que no sé, uno se va, por ejemplo, y cómo compra una camisa que por la marca, no podemos explicar. Desde la razón, olvídense que van a explicar la teoría de los precios puros, ¿verdad? Bueno, entonces con esto estamos terminando. Lo que hoy estamos aprendiendo son las figuras retóricas y por qué están basadas justamente en estrategias que apuntan siempre a la mente. Todo esto, la teoría de los precios puros, el efecto de Coy y otros más utilizados en la publicidad, vuelvo a insistir, están diseñados, basados en el conocimiento humano, en el conocimiento de la mente humana. Acá es así, no cambió nada desde que Aristóteles o antes de Aristóteles diseñaron la retórica sistematizada. Yo les recomendaría que les voy a enviar también materiales que profundicen, que lean más sobre esto si quieren conocer más figuras retóricas, porque es imposible, en 6 meses de clase no vas a poder analizar todas las figuras retóricas que hay. Son demasiadas. Y todas tienen la particularidad de que atacan a la mente humana, ya sea la parte lógica, la parte emotiva o la parte instintiva. ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a estar ya hablando en realidad la parte teórica de la oratoria y su poder, ¿verdad? El poder de la retórica, muchas veces confundida con la retórica, pero no porque no sea la retórica no tenga algo de retórica, o sea, claro, es parte, es el árbol dentro de la retórica y el poder que tiene esta frente a otras figuras o a otros recursos retóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay más otra pregunta, nosotros tenemos una invitación ahora para una conferencia, también están invitados, ahora me van a preparar ahí, va a ser en el salón auditorio, ¿verdad? Ok, entonces va a estar ahí tu líder. Bueno, nos encontramos el próximo martes, nos quedan 2 clases para culminar. Después ya vamos a estar informándoles cómo pueden retirar su certificado. ¿Está bien? El negocio no está en saber vender. El negocio